Nuevamente, bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica. Gracias por estar con nosotros. Mauricio, el profe Leitón, les saluda, les agradece su compañía y su perseverancia en este proceso de conocimiento del Nuevo Testamento. Estamos en el módulo número 3 de nuestra Escuela de Formación, en la cual nos hemos enfocado en el Nuevo Testamento. Estamos actualmente desarrollando el tema correspondiente al Evangelio según San Lucas. La semana pasada hicimos el análisis de la primera parte de este tema y hoy vamos a continuar con él. Vamos a poner en las manos de Dios este ratito, lo que vamos a hacer y en especial nuestras vidas para que Él nos ayude y nos permita seguir adelante todos los días con muchas bendiciones. Vamos. Muy bien, ahí los que están en casa les invito a que digan conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Lucas amoroso, escucha y remedia nuestros desesperados problemas. Danos tu auxilio y protección. Enséñanos a amar al Señor, a la Santísima Virgen María y a su amado Hijo. Ayúdanos a hacer siempre el bien a nuestros hermanos, como tú lo hiciste. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos a la intercesión de San Lucas para que le pida por nosotros allá en la presencia de Dios, que está al lado de Dios y le pida por nuestras necesidades, que son múltiples. Desde ya les pido que incluyamos en nuestras oraciones a los enfermitos, a aquellas personas que padecen enfermedades físicas y emocionales, en especial de nuestra comunidad educativa de Sedes Don Bosco. Ahora al final vamos a poner esas intenciones en la oración de cierre, así que a todos que tengan presentes esas personas que aman y que saben que están pasando un momento de salud o de quebranto emocional, para que Dios les dé la fuerza de seguir adelante. Muy bien, vamos a realizar una recapitulación, o vamos a volver un poquito atrás para recordar qué fue de lo que hablamos la semana pasada. Cuando hablamos acerca del Evangelio según San Lucas, lo primero que hicimos fue hablar del autor. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál era la profesión de San Lucas? Que me pueda ayudar, que me pueda orientar. Adelante. Doctor. Doctor, exactamente. Era un médico de profesión, era un hombre culto, conocedor del griego. Recuerden que estos, en el caso de San Lucas, vivía fuera de Palestina, creció en un ambiente rodeado de la cultura helénica o cultura griega. Era un hombre estudiado que había cultivado el conocimiento, pero eso no le impidió el abrazar la fe, el abrazar el conocimiento de la verdad que es Jesucristo. No fue testigo directo, no estuvo ahí al lado de Jesús, pero sí podemos decir que estuvo muy cerca de San Pablo en sus viajes, incluso compartió con él un tiempo en la cárcel. Y bueno, esas enseñanzas que obtuvo de San Pablo y de los demás apóstoles, y dijimos también la semana pasada que hasta de la Virgen María, son las que él plasma en el Evangelio, utilizando como hace el protoevangelio de San Marcos y utilizando aquellas lecturas o escritos que había acerca de Jesús que conocemos como Evangelio Q. También recoge algunos relatos de frases, parábolas o enseñanzas de Jesús que escuchaba de personas que estuvieron con él. Un segundo elemento del cual vamos a hablar es de la composición de este evangelio y los destinatarios. En primer lugar, dijimos que la composición, recuerden, fue aproximadamente en el año 70 de nuestra era. Me gusta hacer este énfasis. Recuerden que no hablamos de fechas exactas, porque aunque encontrásemos una fecha citada o mencionada en la Biblia, con el paso del tiempo, algunos de los cambios de año, de los cambios que se hicieron en los calendarios posteriores a estas épocas, puede ser que nos fallen en meses o en años incluso algunos datos. Entonces creemos que aproximadamente en el año 70 de nuestra era fue cuando él escribe propiamente el Evangelio. Algunas de las características literarias, los destinatarios son aquellos cristianos que provienen del paganismo, no eran judíos originalmente, eran helénicos, eran de aquellos que creían en los dioses griegos y romanos, aquellos que estaban fuera del territorio palestino. Entonces, cuando nosotros pensamos en esos destinatarios, no pensamos en los judíos convertidos al cristianismo, sino que pensamos en aquellos paganos, que se les decía a los que no eran judíos, convertidos al cristianismo.
Las características literarias, rápidamente decimos que escribe con una pluma muy elegante, permítanme utilizar ese concepto, utilizando un griego culto. Recuerden que el Nuevo Testamento se escribe en un griego que se llamaba koiné, que quiere decir popular. En el caso de San Lucas, se escribe tanto el Evangelio como el libro de los Hechos de los Apóstoles con un griego mucho más culto, mucho más preparado. No diríamos como el griego clásico del 500 antes de Cristo, pero sí un griego mucho más avanzado que el griego koiné o popular. Es un vocabulario muy rico, lleno de elementos, de signos que ponen énfasis en algunos elementos que él considera importantes para relatar quién es Jesús. Importante, no se excede, no pone cosas de más. En algunos casos podemos decir que no narra como periodista o como biógrafo moderno, sino que destaca acontecimientos y palabras de Jesús, trata de enfocarse en ellas para adaptarlos a su propia sensibilidad, desde su propia emoción, desde su propia visión que tiene de Jesús. Recuerden cuando hablamos de las perspectivas de los evangelistas. Cada evangelista percibe a Jesús, percibe su realidad desde un punto de vista específico que está marcado por su personalidad, por su identidad, por su ser, por su universo, permítanme utilizar esta palabra, por su cosmología. Ahora bien, hablamos también de que hay algunas divisiones dentro del contenido temático. Bueno, vamos a decir que las citadas la semana pasada fueron que en primer lugar, el tiempo de Israel o el tiempo de las promesas es con el que él empieza. Recuerden que este evangelio empieza hablando de San Juan, pero habla de los sacrificios que se hacían en esa época. Por eso el icono de San Lucas es un toro, recuerden, ¿verdad? Ahora bien, después del tiempo de las promesas o el tiempo de Israel, viene el tiempo de Jesús, que es conocido también como el tiempo de la salvación, donde él pone a Jesús como el centro, como la buena noticia, y se le anunció a Israel esa promesa, pues él dice, la promesa se ha hecho realidad en Jesús. Finalmente hablamos del tiempo de la iglesia o el tiempo del testimonio que está recopilado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también dijimos, él se lo escribe a Teófilo, prácticamente como un complemento o seguido del Evangelio. Entonces, cuando nosotros miramos esto, nos damos cuenta que el Espíritu Santo se revela a San Lucas pretendiendo ayudarle no solamente a narrar quién es Jesús, sino a narrar el proceso del cristianismo naciente en Jesús y cómo la iglesia persevera en la fe. Muy bien, yo sé que es un repaso muy somero y muy rápido de lo que vimos la semana pasada, pero bueno, por ahí vamos. Vamos a decir también, y aquí sí ya vamos a puntualizar a nivel de capítulos, quisiera hablar de la estructura temática. Como les digo, no necesariamente nosotros tenemos que tener la estructura temática pegada en la primera página del Evangelio como para saber. Sin embargo, yo sí les recomiendo que echen un vistazo a esta estructura para que comprendan la composición, el orden, el acomodo que da el evangelista a los acontecimientos, a los discursos, a las parábolas, ¿por qué no? A las experiencias de Jesús durante el Evangelio. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, acá, empieza con la infancia y la preparación del ministerio de Jesús. Habla de la infancia, de todo aquel proceso, de cómo nació, de la anunciación. Habla acerca de incluso de cuando se perdió en el templo o cuando se quedó en el templo y sus papás se habían ido, ¿verdad? Y después tienen que volver por él. Capítulos del 1 al 4 hasta el verso número 3. El segundo elemento que encontramos es el ministerio de Galilea. Recuerden que Jesús nace en Belén, sus papás huyen a Egipto y luego vuelven a la tierra de la que son nativos, que es Nazaret, que está al norte de Israel. Ese es el territorio de Galilea, donde está el gran lago de Galilea, de Tiberíades, o el lago de Genesaret. Vean que repito mucho esto, porque en la Biblia se menciona con los tres nombres, pero es el mismo lago. Ahora bien, al iniciar su ministerio, empieza llamando a los discípulos. Es interesantísimo porque empieza Jesús el ministerio en el capítulo 4 y llegará hasta el capítulo número 9, en el verso 50, ese periodo de llamado, podríamos decir, de evangelización en Galilea. Luego viaja a Jerusalén,
del capítulo 9 hasta el 19. Esta es una parte que nosotros decíamos es original de San Lucas, porque hay acontecimientos ahí narrados que no narra o no relata ninguno de los otros tres evangelistas, ni los dos sinópticos o parecidos, que son Marcos y Mateo, y mucho menos San Juan, ¿verdad? Entonces, tenemos clara esta sección y yo les invito a que si usted tiene tiempo y quiere profundizar en ese mensaje específico de San Lucas, lea del capítulo 9 al 19. Son 10 capítulos que resumen ese pensamiento lucano, como le decimos también. Luego viene el ministerio de Jerusalén, todo lo que sucede cuando está Jesús en Jerusalén, del capítulo 19 al 21, y viene la pasión y glorificación de nuestro Señor, del 22 al 24. Entonces diríamos, pasión, muerte y resurrección de Jesús en el epílogo, en el cierre del Evangelio. Hasta ahí yo esperaría que todo nos esté yendo bien. Profe Mauricio, ya me leí del capítulo 1 al capítulo 5, al 4, no sé cómo habrán ido con la lectura la semana pasada. Yo les he pedido que vayamos profundizando, haciendo el esfuerzo. Un libro como este, un evangelio como este tiene 24 capítulos. Yo les digo, si bien es cierto, tal vez no lo podemos hacer todo en una semana, pero intentémoslo por lo menos en un mes. Tratar de ir avanzando poco a poco con los evangelios, no quedarnos muy atrás. Es más, yo diría, un capítulo por día sería muy saludable porque nos permite avanzar en la lectura. Ojo, recuerden, una profundización, todavía no hemos llegado a esa parte de la profundización, porque primero tenemos que conocer las características generales del Nuevo Testamento y de cada uno de los libros para después entrar en la profundización. Entonces, vamos en un proceso donde yo les digo, hemos venido como viendo, como cuando uno agarra un repollo y empieza a quitar las cáscaras, poco a poco y va llegando a las cáscaras más tiernitas, que son las que están al centro. Entonces, venimos así poco a poco desentrañando la riqueza de la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Ahora bien, yo quisiera ir a otra filmina, que esta sí yo voy a ir despacito, porque es una de las más ricas de todas. El contenido teológico y espiritual. Miren, aquí es importantísimo que nos detengamos a hablar de algo. Yo quiero hacerlo porque, perdón, vale la pena que lo hagamos. Voy a leer esta filmina, la primera parte. Dice, todo el Evangelio de Lucas está encaminado a presentar a Jesús como el gran amigo de los pecadores, como el más misericordioso y amable de los seres que ha existido. Hasta ahí. Jesús ama al pecador y aborrece el pecado. Todos hemos escuchado esa frase. Todos en algún momento la hemos escuchado. Pero es importante hacer esta observación. Y yo lo puse entre comillas porque eso lo metí yo en el texto. Nótese que no exime la culpa del pecado. Nótese que no exime de la culpa. O sea, vamos a esto. Jesús perdona los pecados a quienes se arrepienten. El Papa Francisco nos hablaba de la misericordia de Jesús ahora en el Domingo de la Misericordia, pero decía, una misericordia que se centra en el hombre o en la mujer, en la persona arrepentida. No, es que yo voy a pecar y como Jesús me ama tanto, no voy a tener ninguna consecuencia, no voy a sufrir nada. No, Dios guarde, no es eso. Nuestros pecados tienen consecuencias y esas consecuencias son parte de lo que tenemos que lidiar. Y por eso nosotros, cuando como católicos nos confesamos, el Padre no nos dice hasta luego, que lo acompañe, muy bien. No, nos invita primero a reflexionar en torno a nuestro pecado. Nos invita a hacer una penitencia para que mediante un sacrificio o un acto de fe profundicemos en la falta que cometimos. Y lo tercero, nos invita a hacer un propósito de enmienda, o sea, no lo vuelva a hacer, haga un esfuerzo. Si usted sabe que usted va a tal bar y se va a salir de ahí borracho, no vaya, su esfuerzo para no caer es ese, no exponerse a las situaciones de pecado. Esto es claro, porque yo no quisiera que veamos a San Lucas como el que nos expone a un Jesús perdona todo, un Jesús que, si bien es cierto, es un Dios de misericordia, es un Dios de perdón, es un Dios que está atento a nuestro arrepentimiento. Entonces, unimos misericordia de Dios con el arrepentimiento humano para que se alcance ese perdón. Porque sin arrepentimiento no puede haber perdón.
Sin arrepentimiento no puede haber esa manifestación misericordiosa de Jesús en nuestras vidas. ¿Y de quién depende el arrepentimiento? De usted, de mí, de nosotros depende arrepentirnos. No podemos simplemente decir, ah, no, es que Jesús es tan bueno, como una secta que había por ahí que decía la triple S, salvo siempre salvo, que el que había aceptado a Jesús y había aceptado su amor, podía hacer lo que fuera, por más malo que fuera, que Dios siempre lo iba a perdonar. Y eso no es cierto. No es cierto, porque hay que tener un corazón arrepentido y una actitud que respalde ese arrepentimiento, una actitud de cambio, una actitud que manifieste nuestro deseo de transformar. Vamos a seguir por acá. Ahora, es importante, a la luz del contenido teológico y espiritual, identificar cuáles son las claves de lectura. Bueno, primero, ¿cuáles son las circunstancias que rodean a los destinatarios del Evangelio? Ya dijimos que no eran judíos, sino que eran paganos helenistas que se estaban convirtiendo al cristianismo. Primero, eran personas que tenían un diálogo con la cultura griega, una cultura politeísta, por su naturaleza creía en muchos dioses, de hecho que veneraban y ofrecían culto a diferentes dioses, un dios para la cosecha, un dios para la guerra, un dios para el amor, un dios para la fertilidad, un dios para la producción de la tierra, etcétera. Para todo tenían dioses. Estamos hablando de una cultura muy diferente en la cual se arraiga la semilla del evangelio. Y entonces estos son los destinatarios a los que les escribe San Lucas. Ahora bien, es importante también entender que estos hombres y mujeres habían perdido paulatinamente el entusiasmo del principio. ¿Por qué? Porque se estaban acomodando a la rutina de todos los días, a lo que había en la influencia. Es que era moda ahora tener un Dios en la casa y un muñeco y que entonces que si usted le tocaba la nariz todos los días, el muñeco le iba a bendecir y era el poder de Afrodita o era el poder de Marte o Júpiter, no sé. Es un ejemplo, es un símbolo, pero estos cristianos que en el nacimiento del cristianismo, cerca del año 30, ya se habían convertido a Cristo, ya creían en Jesús, empezaron como a comerse, sí, Jesús es tan bueno y nosotros podemos dejar de hacer ciertas cosas. Es como nosotros, porque vino la pandemia y no pudimos ir a la iglesia, porque estábamos restringidos, porque había una directriz gubernamental que nos impedía congregarnos para darle culto a Dios en el templo. Entonces empezamos a ver la misa en televisión. Y ahora muchos ya no han vuelto a la iglesia. Ay, es que todavía está la pandemia. No, sí, todavía está la pandemia, pero ya se abrieron los templos. Y podemos usar el cubrebocas en el templo. De hecho, que la conferencia episcopal así lo pide. Y podemos usar alcohol, y podemos ir al templo, y podemos congregarnos. Yo, en lo personal, he palpado esto porque a lugares donde yo antes iba a misa, ahora voy y encuentro muy vacías las bancas. ¿Y qué es lo que nos dicen los sacerdotes? Bueno, la gente se ha acomodado y algunos siguen viendo la misa en tele y otros ya del todo ni van a misa. Eso es lo más doloroso y es lo más preocupante. No vaya a ser, y en esto yo siempre hago un paréntesis, que nosotros estemos como estos griegos helénicos que estaban convertidos al cristianismo, pero acomodados a las costumbres de la época. Yo diría, por un lado están golpeándose el pecho y por otro lado están acomodándose a esas culturas que hay actuales del placer, del desenfreno, de que nada me importa. Y entonces no vaya a ser que nos pase a nosotros lo mismo, vea que estos hombres nos enseñan eso. Ahora bien, eh, ¿cuál es la respuesta de San Lucas ante esta realidad? Bueno, lo que él trata es de reactivar la fe, como darle, como cuando el carro se queda sin batería y alguien le pasa una corriente. Pues uno le pone ahí la corriente del carro y entonces usted arranca y su carro arranca gracias a la energía del carro. Lucas lo que pretende es meterle entusiasmo a esos creyentes para que tengan una seguridad plena de la autenticidad de las enseñanzas que son vertidas por los apóstoles, por San Pablo, pero que también les ayudan a descubrir, o a, permítame decirlo de esta manera, redescubrir la riqueza de la fe. En otras palabras, y si usted quiere y me permite que yo lo diga así, es un pequeño jalón de orejas, recordándoles que hicieron una alianza con Dios, recordándoles que pactaron con Dios, hicieron un trato y dijeron, bueno, yo acepto
tu perdón, yo acepto tu salvación, tu cariño, pero yo estoy dispuesto a arrepentirme, a manifestar mi arrepentimiento con una actitud de vida diferente. ¿Ven? Por eso no podemos leer esto así nomás, sino que tenemos que hacerlo nuestro. Ahora, pone a Jesús como parte trascendental de la historia, porque pretende relatarnos la historia de Jesús no como un cuento, sino como la historia de la salvación. ¿De quién? La suya y la mía. Nuestra salvación que procede propiamente de Jesús, de su sacrificio, de su entrega. Ahora bien, este camino hacia la salvación no es posible seguirlo lleno de pecado, no es posible seguirlo lleno de rencores, no es posible seguirlo apegado a las riquezas, no es posible seguirlo tratando de quedarle bien a todo el mundo. No, no es posible. Y entonces, ¿de qué habla? Libérense de esas ataduras, de esas cosas superficiales y sigan a Dios, porque Él es Dios. En ocasiones seguimos a Dios porque esperamos de Él un milagro y oramos con Dios porque incesantemente le estamos pidiendo algo, pero cuando Él nos concede lo que estamos pidiendo, si te vino me acuerdo. Imagínese usted. Vamos a continuar por acá. Me detengo aquí. Hasta el momento todo está clarito. Si hay alguna duda, alguno me hacen ahí una señal, me dicen, profe, una preguntita o algo por el estilo. Ya saben, con mucho gusto vamos evacuándolas en ese proceso. Muy bien. Vamos a seguir por acá. En esta propuesta de Lucas, él presenta a Jesús como un profeta, como el ungido, recuerdan, como el Cristos, porque se llamaba el aceite con el que se ungía, el Cristos, entonces el ungido es el Cristos, como el Salvador y como Señor. Jesús no es solo hombre, es un Salvador, es Dios mismo que ha venido a salvarnos. Entonces, para Lucas es importante que de frente a estas problemáticas que estaba pasando la comunidad cristiana a la que él se está refiriendo, poderles presentar al Mesías, al esperado, al verdadero, al ansiado, al inequívoco Mesías. No hay error en eso. Y entonces Lucas pretende dejárnoslo muy claro. También podemos decir que nos presenta a la iglesia como parte de la historia de los hombres. Ahí usa la palabra el autor encarnada, encarnada en la historia. La iglesia es parte de nuestra historia. La iglesia, es que eso es un invento de los hombres, dicen algunas personas acerca de la iglesia. Pues yo le digo, no es un invento de los hombres, es un fruto del Espíritu Santo que comunica a Jesús a sus apóstoles. Es el fruto de esa unión, de esa perseverancia, de ese camino hacia Dios. Porque por medio de la religión nos relacionamos, recuerden el término latino, religare, o nos unimos con Dios. Y entonces, claro, para San Lucas esto está muy claro. Y está la iglesia enraizada en la naturaleza del hombre. Ahora bien, es una iglesia capaz de desprenderse de todo lo superficial que ahora veníamos mencionando, capaz de seguir caminando pese a no tener dinero, pese a no tener salud, pese a no tener muchas cosas. ¿Cómo, profe? Sí, porque nosotros creemos que la fe está por encima de las comodidades, por encima de esos lujos, por encima de esas, diríamos, bendiciones que Dios nos ha dado, pero que igual, sin ellas, deberíamos amar igual a Dios, deberíamos seguir a Dios, deberíamos creer en Dios, igual sin esas bendiciones. Finalmente, dice, la iglesia en la historia humana se narrará en la segunda parte de la obra, en la de los Hechos de los Apóstoles. Entonces ya dijimos, Lucas le da el cambio corriente a estos hombres para que arranquen y les dice, bueno, aquí hay un manual, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos narra ese principio de la iglesia. En otras palabras, años 70, recuerden cómo era al principio, ¿se acuerdan? Cómo había fe, ¿se acuerda? Cómo vivíamos como hermanos, ¿se acuerda? Cómo nosotros lo compartíamos todos. Recuerdan las palabras de San Pedro, recuerdan las palabras y empieza a recordar las experiencias de los apóstoles para reavivar la fe. Si usted me pregunta, profe Mauricio, cuando hay una consejería del Centro de Acompañamiento Familiar Salesiano, del CAPSA, en sedes,
y atendemos un matrimonio que está pasando un problema, ¿cuál técnica utiliza usted para hacer lo que llaman la inducción o el acercamiento? Es muy fácil la técnica. Yo les pregunto, ¿cómo se conocieron? Y entonces empiezan a ir, vienen medio de chicha, los dos viéndose con carillas, así como decimos nosotros, así arrugadas, todo. Y empiezan a contar, ay, es que ella trabajaba en tal lado, y yo llegaba a dejar una mercadería, y ahí empezó a gustarme, y ya le invité a comer. Mire, y es curioso, no es curioso, es hermoso, que conforme van contando, su cara se va transformando. La amargura, ese enojo, ese fastidio que se tienen el uno del otro va cambiando porque empiezan a recordar esos momentos en que se conocieron. Vea qué curioso. Y eso ayuda a hacer una apertura. ¿Por qué? Porque la gente empieza a recordar que sí, que al inicio se querían, que al inicio habían unas cosas, etcétera. Y si todavía ese matrimonio tiene esperanza, se puede de ahí rescatar cosas muy valiosas. De que, bueno, es que cuando él era mi novio, era tan detallista y esto, bueno, ya ahora no lo es. Entonces ya él tiene una pauta de mejora. Y si usted es un esposo que me está oyendo, bueno, está tomando ahí apuntes, estoy seguro, porque aunque esta no es una charla de consejería matrimonial, sí estoy dando algunas pautas que puedan ser útiles. En otras palabras, Lucas le recuerda a los cristianos, paganos, helénicos, el primer amor. ¿Cómo fue que se enamoraron de Jesús? ¿Cómo descubrieron en él la verdad de salvación? Y es a partir de ahí cuando les sigue predicando la verdad del evangelio. En otras palabras, les recuerda ese primer amor, para que después sea más fácil acercarlos eh, a un nuevo amor o a un avivamiento en la fe. Permítanme usar esa palabra mucho más cristiana. Ahora bien, Lucas nos comparte uno que llamamos el itinerario del discípulo. Bueno, es una especie de camino que seguimos para, como discípulos de Jesús, convertirnos en sus seguidores, en sus apóstoles y por qué no cumplir la misión que Él tiene para nosotros. En primer lugar, el llamado del discípulo. Y entonces nos presenta a Jesús llamando a los discípulos por su nombre, escogiéndolos, seleccionándolos. Capítulo 5, versos del 1 al 11. Número 2, pasa por un estado de euforia, pero bueno, vamos a ser claros, la palabra que dice ahí es estadio de euforia, es un momento, es un tiempo, es una experiencia transformadora que lo hace convertirse en Jesús. Los que hemos tenido la experiencia de, como decimos nosotros, convertirnos a la fe, o sea, que en algún momento no teníamos una fe firme, que en algún momento teníamos tal vez nuestras dudas con respecto a Dios, que en algún momento tal vez incluso dudábamos de la existencia de Dios, que en algún momento tal vez incluso, ¿por qué no? Profesamos doctrinas contrarias a la fe en Dios. Los que hemos tenido la oportunidad de pasar de las tinieblas a la luz, podemos testificar que ese estadio es un momento trascendental en nuestra vida. Lo recordamos, y yo lo recuerdo como si fuese el primer día. Lo recuerdo y les digo, es una experiencia que uno la recuerda y no solamente le alegra, sino le conmueve y le compromete. Por ejemplo, el momento de quiebra en mi vida fue en un retiro espiritual, estando muy joven, bueno, no tan joven, pero en un retiro espiritual que hice con la Juventud Católica Renovada en Heredia, tuve la experiencia de vivir un proceso de enseñanzas que me fueron revelando que Dios me amaba y que mi pecado era una barrera que yo estaba levantando contra Dios y que me impedía disfrutar del amor de Dios. Cuando me dijeron que Dios tenía misericordia para mí y que si yo me arrepentía, Él me perdonaba, yo creí. Yo creí y estaba convencido de que quería cambiar. Y hacen una oración, la famosa oración de sanidad. Es una oración intensa que se hace el sábado por la noche, es un retiro que se va viernes, sábado y se sale el domingo. Y recuerdo que ese sábado en la noche hacen la oración de sanidad y está el hermano que dirige la oración y dice, bueno, yo les voy a invitar, ya tenemos como hora y media de estar orando, y dice, bueno, voy a invitar a aquellas personas que de verdad quieran cambiar su vida, que de verdad quieran hacer un cambio en su vida,
que pasen al frente, se arrodillen y oraremos por ustedes. Pero en eso mucha gente hace el asomo, el instinto, que dicen pasen. Dicen, no, pero esperen. No venga solo porque me oyó decir que pase. No, si usted viene es porque de verdad quiere venir. Es porque quiere cambiar, es porque quiere transformar su vida. Híjole, cuando yo oigo eso, yo estoy sentado y digo, oiga, yo no tengo las fuerzas para cambiar. El hombre viejo que yo tenía era tan viejo y tan feo que yo decía, no puedo cambiar. Pero en eso, en mi corazón, yo siento que Dios a mí me dice, tú no tienes las fuerzas para cambiar, es cierto, pero yo te voy a ayudar a cambiar. Oiga, y eso fue como un impulso, tal vez fue una frase que yo oí en algún proceso de la formación, en alguna charla, pero quedó tan grabada en mi corazón que en ese momento vino a mi mente y la sentí así como muy mía. Y yo me levanté y fui al frente y me arrodillé y oraron por mí. Y recuerdo que uno de los muchachos que iba con mi grupo de los que hacían la oración, ora por mí y yo decía, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Cómo es posible que yo me haya alejado tanto de ti? Quiero cambiar mi vida. Y si usted me pregunta, ¿sintió un frío en la espalda, un calor en la nariz, etcétera? No, nada de eso, nada de eso. Yo lo que pude percibir fue el amor de Dios. Pude percibir esa misericordia de Dios, de aquel que se arrepiente. Yo estaba arrepentido de mi pecado. Y de ahí, cuando yo me levanté, yo les puedo testificar a ustedes que me levanté siendo un hombre nuevo. Para la gloria de Jesús. Me levanté siendo un hombre nuevo. Me sentí como estas comunidades a las que Lucas les hablaba. Yo ya conocía la verdad del Evangelio porque crecí en un hogar católico, hice mi primera comunión, mi confirmación, pero me había desviado. Y Dios permitió que ahí mi corazón decidiera cambiar, porque es una decisión personal. Al día siguiente, el día final, el domingo, nos invitan a dar un testimonio a los que se sintieron impactados, que tuvieron una experiencia que dicen que es transformadora en su vida. Y yo fui de los primeros en levantar la mano y dije, yo quiero dar mi testimonio, quiero decirlo y quiero contarle a todos quién era y quién soy. Y a partir de ese momento, hasta el día de hoy, todavía me contactan personas para que vaya a contar mi historia de quién era y quién soy. Porque el poder de Dios se manifiesta con más poder en el que es tremendamente débil, tremendamente insignificante, porque Dios no necesita materia prima para arder, porque lo demostró en la salsa, no era un roble, era una zarza, y Dios ardió en ella. Dios mostró que en una persona que estaba alejada, pero que tenía la disposición de aceptar el perdón de Jesús y el arrepentimiento, esa persona podía cambiar, y yo soy esa persona. Y cuando tengo la oportunidad de comentar mi historia del antes y el después, les digo, es porque Dios en su infinita misericordia a todos nos está llamando. Hoy a usted lo está llamando a una conversión, a un cambio, a una transformación. Sí, profe, estamos en el curso de Biblia, sí, pero Dios se vale de esta escritura, de esta enseñanza de San Lucas para invitarnos a tener un cambio de estadio y que vayamos a una condición nueva del hombre viejo al hombre nuevo, de aquel que estaba muerto pero ha resucitado, como dice el padre en el hijo pródigo. Mi hijo estaba muerto pero ha resucitado. Esta es una experiencia hermosísima, transformadora, por eso les digo, yo sé lo que significa, porque ya pasé por ahí. Jesús lo purifica de su orgullo y le prepara para el momento de la caída. Este es el camino del discípulo. No todo es un camino de rosa. No, si yo me decidí por Jesús, decidí cambiar mi vida, decidí entregarle mi vida al Señor y ser un hombre nuevo. Pero eso no significa que las pruebas iban a dejar de venir. Tuve problemas con una empresa que fundé, tuve que abandonarla, dejarla, perder 11 años de mi vida y dejarlos ir, porque necesitaba un mejor ambiente para crecer, un mejor ambiente para mí, para mi familia, y tuve que tomar una decisión. Cuando nosotros tomamos la decisión por Jesús, Él no nos quita los problemas, Él nos ayuda en los problemas. Después de eso, me vi enfrentado a la realidad
del fallecimiento de mi hija. Y eso no es fácil. El enfrentarse como cristiano al fallecimiento de una hija, yo les conté anteriormente cómo fue esa experiencia y cómo Dios estaba ahí en ese momento. Y yo le digo, seguimos todos los días teniendo retos, teniendo desafíos, pero Dios es fiel y Él está ahí. Aunque cueste, aunque parezca que no, aunque no lo digamos, no lo sintamos, no lo veamos, Él está ahí. Finalmente, la caída, la purificación interior con el mandato. Bueno, cerramos este itinerario del discípulo. Vayan y hagan las naciones, discípulas mías. Por eso aquí estoy. Por eso el profe Leitón siempre les dice, cuando a usted le toque dar este mensaje, esté preparado. Porque Dios lo va a utilizar a usted como un instrumento. Este camino que usted está siguiendo es un discipulado, es un proceso. Sí, más adelante, cuando lleguemos al módulo número 4, algunos de ustedes van a decir, profe, definitivamente yo quiero ser parte del discipulado, quiero entrar en ese equipo, quiero ser parte de ese grupo de los que están con eso. Es más, hay algunos que ya se sienten con ganas de integrarse a un discipulado. Pero yo les digo, paciencia, vamos a prepararnos primero siguiendo el camino. Vamos a continuar por acá, porque mire, el tiempo vuela, ya son las 7:40. El contenido del Evangelio, el contenido del Evangelio según San Lucas. Primero que nada, decimos que es el Evangelio de la misericordia y de los grandes perdones. ¿Por qué? Porque en este Evangelio encontramos las páginas que mejor hablan de la ternura y de la misericordia de Dios. ¿Recuerdan cuando hablamos la semana pasada de cómo identificamos a este Evangelio? Y que en la hojita del resumen que hoy les voy a pasar a ustedes, que resume la lección anterior y esta, tiene por título en la parte superior Evangelio de Lucas, o Evangelio según San Lucas, el Evangelio de la Misericordia. Es una forma de recordarnos esto, que es un evangelio que está plasmado de elementos que nos recuerdan la misericordia de Dios para con nosotros. Segundo, es el Evangelio de la salvación universal. ¿Por qué? Porque esa ternura y ese perdón abarca a toda la humanidad. ¿Sí? A toda la humanidad. Profe Mauricio, el perdón de Jesús y esa misericordia abarca a los budistas, ¿sí? Incluso a los talibanes, ¿sí? Y si se arrepienten y si buscan en Dios la salvación, se pueden salvar. Uy, profe, sí, es que aquí es un elemento importantísimo y me gusta decirlo porque en ocasiones cuando hablamos de los hermanos no católicos, pensamos que solo nosotros tenemos el pase a la vida eterna por ser creyentes en Cristo, por vivir la salvación. Pero la escritura es clara y dice que aquellos que no conocen la fe, un niño que nació siendo budista y que pasó toda su vida en budista y murió budista, no puede ser juzgado por una fe que no conoce. Y entonces, ¿qué dice la escritura? Que ellos serán juzgados por sus obras. Porque siendo budista, musulmán, taoísta, shintoísta, brahmánico, independientemente de la religión que tenga, tiene el don que Dios le dio para diferenciar entre lo bueno y lo malo y tomó sus decisiones independientemente de su religión, de su forma de acercarse a Dios, tomó sus decisiones que lo acercan al bien o lo acercan al mal. Él tuvo la oportunidad de decidir, de optar por. Así que piénselo. Esa misericordia es universal, por eso la iglesia se llama católica, porque católico significa universal. Tercer elemento, es el evangelio de los pobres, porque insiste en la predilección de Jesús por los pobres, por los marginados, por los samaritanos que eran los despreciados, por los despreciados de la sociedad, como los leprosos, como los enfermos, los endemoniados, los forasteros, las viudas, aquellos que la sociedad consideraba impuros, aquellos que la misma sociedad, incluso, voy a utilizar una palabra fuerte, consideraba malditos, que por su condición era como si Dios los hubiese castigado y estaban malditos. Entonces, vemos en el Evangelio de Lucas esa predilección por los pobres, que nosotros en un centro educativo salesiano entendemos muy bien, porque Don Bosco siempre se abocó a los más pobres. Y hoy en día, bueno, nosotros hemos tenido en la congregación que redimensionar la palabra pobreza, porque hay una pobreza que es la económica, la gente que no tiene que comer.
la gente que no tiene qué zapatos ponerse. Pero también existen otras clases de pobreza, que es lo que nos llama la congregación actualmente a poner nuestra mirada. Esos chiquillos que tienen todo en la casa, excepto amor. Esos chiquillos que tienen todos los recursos, computadora, una casa bonita, un carro en el que lo llevan al colegio que vale como 60 millones, qué bendición, pero carecen de amor, carecen de cariño, carecen de afecto. Sus padres están tan ocupados en proveer riqueza que se les olvida proveer amor. Esa es una clase de pobreza. De hecho, que yo digo, hay chicos muy, muy pobres siendo millonarios económicamente. Y tenemos a chicos que no tienen nada prácticamente, viven ahí entre cuatro latas, muy pobres económicamente, pero ricos en amor, porque en ese pequeño hogar, en esa condición tan humilde, son amados con intensidad por sus papás. Es interesante. Ahora bien, también decimos que es el evangelio de la oración, porque presenta a un Jesús orante que enseña a sus discípulos a orar y presenta ejemplos de oración como en María, en Zacarías, como en Getsemaní, como la oración en la cruz. En otras palabras, es un evangelio que nos impulsa, que nos señala el camino a la oración. Y de paso puede ser un anuncio que no pase de aquí y del mundo entero. Dios mediante, en los próximos días vamos a abrir un grupo presencial de oración en sedes Don Bosco, ¿sí? La pastoral familiar salesiana. Eh, tenemos un proyecto que ahorita está en los últimos pasos de aprobación porque queremos abrir un grupo de oración los días jueves en la tarde, de 3 a 4 de la tarde. Sí, profe, es muy temprano, sí. No todos van a poder ir a ese grupo, pero la idea es crear un espacio de oración para aquellas personas que puedan llegar a rezar el rosario y hacer oración de intercesión, 1 hora de oración. Entonces yo les digo, vamos a crear ese espacio porque después del tema de la pandemia y la apertura de aforos y todo eso, no podemos empezar con eventos masivos como los de antes, de Escuela de Padres. Vamos a ir gradualmente abriendo las acciones y oportunidades de encuentro para que nos volvamos a encontrar. Y sí, vamos a tener opciones en otros horarios para que puedan vivir otras experiencias, fines de semana o algún día a la noche, sí, pero gradualmente. Primero vamos con este evento que está de 3 a 4, con cupo limitado, y vamos a ir ahí poquito a poco. Tan pronto lo tengamos listo y definido, yo les estaré compartiendo a ustedes la invitación para que aquellos que puedan acompañarnos un día, o no sé, tal vez todos los días puedan hacerlo con toda confianza. Es el evangelio del Espíritu Santo. Cuando decimos esto es porque el fruto de la oración es el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, vamos a decir, propio del diálogo con Jesús en la palabra, pero también de ese diálogo que es constante en oración. Es muy fácil orar en público, y entonces a veces somos ricos y abundantes en las oraciones públicas, más los que trabajamos en esto. Hagamos oración y todo eso, pero en nuestra oración personal somos mezquinos y somos bastante escasos de tiempos de oración. Y entonces no le permitimos al Espíritu Santo que se manifieste en nosotros porque estamos orando por otros, estamos animando a otros a orar. Pero ese tiempo de oración, de recogimiento de nosotros con Dios, no lo tenemos. Y entonces ya está a punto alguien de decirme, profe Leitón, pero es que yo no tengo tiempo. Permítame decirle que estos aparatos a nosotros nos enseñaron que si no oramos, no es por falta de tiempo, es por falta de interés. ¿Cuántas horas duramos pegados a un aparato como ese, el teléfono, una red social? La mejor enseñanza que nos dejan esos aparatos es que no es por falta de tiempo que no oramos, es porque pasamos en otras cosas. Sigamos. Decíamos, es el evangelio del Espíritu Santo, también es el evangelio de la alegría. Y vamos a decir, como fruto de una vida en oración, de la unión con el Espíritu Santo, pues tiene que darse el gozo, tiene que darse la alegría, tiene que darse esa ilusión, esa satisfacción de la salvación que hemos obtenido y de cómo la alegría de esa salvación llega a nuestras vidas. Aquí yo le digo, hago un alto, hago un alto. ¿Por qué? Porque es necesario hacerlo, no podemos seguir ahí a toda velocidad. La alegría es fruto de esa relación con Dios
de esa relación por medio del Espíritu Santo, de ese gozo de la salvación, de esa satisfacción de la experiencia con Dios que está conmigo. Entonces, abriendo nuestros ojos y mirando de cerca esta propuesta, nos damos cuenta que sí, efectivamente Dios tiene para nosotros cosas hermosas, pero nosotros tenemos que aceptarlas como tal. Por último, la G. Es el evangelio de la radicalidad y las exigencias del maestro. Utilicé una mala palabra, radicalidad, pero lo digo en sarcasmo o en broma el concepto de mala palabra. ¿Por qué? Porque a las personas no les gusta oír que la fe es radical, pero sí lo es. Es imposible agradar a Dios y al mundo. Es imposible. O usted está con Dios o está contra Dios. Y dice el Apocalipsis, a los tibios los vomitaré de la boca, o caliente o frío. Es duro, pero así es de radical el Evangelio. La ternura de Dios y el optimismo de la salvación no ocultan las dificultades y las sombras en el camino del cristiano, del cristiano hacia Cristo. Sí, sí, es que podemos tener una alegría, un optimismo porque Jesús nos ama, pero eso no oculta la realidad del pecado que nos embarga y que tenemos que cambiar. Por eso se nos invita en el Evangelio de San Lucas a una renuncia a todo, a liberarnos, quitarnos las ataduras. Y si es de elementos materiales, con más razón. Leía a un autor norteamericano que contaba una historia de un hombre que al morir no tenía un centavo, lo había gastado todo. Hasta su último suspiro gastó toda la plata que tenía. Y entonces decía, qué dichoso, porque no tenía nada que llevarse, porque no nos llevamos nada. Disfrutó todo lo que tenía. En ocasiones nosotros nos ofuscamos por lo material y es cierto, y uno está preocupado por el salario que ya casi no alcanza, que subió el combustible, etcétera, etcétera, y 364.467, etcétera. Sí, todos lo sabemos. Así es nuestra realidad. Pero no puede esta robarnos la alegría, robarnos la paz. Y entonces no es que hay que ignorar nuestras deudas, ¿no? Dios guarde, usted lo puede meter a la cárcel por eso. Bueno, no sé si ya no, yo creo que ya no se puede, pero bueno, usted puede embargar el salario por no pagar sus deudas. Pero le voy a decir algo, usted tiene que aprender a manejar esa presión de su vida y a entender que lo que es de Dios es de Dios y lo que es del hombre es del hombre. No se ofusque, no se afane por acumular riqueza, porque a la postre no se va a llevar nada de eso. Tal vez usted dice que yo le quiero dejar a mis hijos un legado, una casa, un carro, una buena cuenta de banco para que se la dividan. Está bien, pero que sus hijos, además de esa riqueza que usted les heredó, material, puedan decir, mi papá me heredó una riqueza hermosísima, que fue la espiritual, que fue la formación, que fue el ejemplo, que fue el testimonio, que fue su cercanía, que fue su amor, que fue su cariño. Qué bonito que un hijo hable así de usted cuando ya no esté. Y como dice la palabra en el eclesiástico, se murió el papá y como si no estuviera muerto, porque ahí quedó el hijo, es igualito. Y ojalá que ese hijo igualito es porque es igual en oración, es porque es igual en buena gente, porque es igual en lo respetuoso, y no porque es igual en lo borracho, en lo peleonero, en lo chichoso, en lo tóxico. No, no, Dios guarde, ¿verdad? Ojalá que nos parezcamos a nuestros papás en esos rasgos buenos. Y nosotros que somos papás tengamos la certeza y la sapiencia de poder conducir a nuestros hijos por la vida de la mejor manera con el ejemplo. Porque aunque los tomemos de la mano y los llevemos al kinder, a la escuela, al colegio, a la universidad de la mano, llegará un momento en que tienen que tomar decisiones. Y de ahí la importancia de esa radicalidad y las exigencias del maestro. Sí, yo sé que me emocioné en esta sección, ¿verdad? Y yo el tiempo de perder. Me emocioné, pero es importante observar. Ya casi vamos a terminar. Vamos bien, vamos. Vamos. Bien. Vamos a ver una conclusión con la que vamos a cerrar esta enseñanza. Y bueno, lo primero que vamos a decir es que si nosotros recordamos el Evangelio según San Marcos, recordaremos que es el Evangelio del catecúmeno, el manual para el catecumenado, para cambiar, para pasar del pecado a la luz, para dejar al hombre viejo. Dijimos que Mateo es el catequista. Entonces,
Catecúmeno es el de Marcos, el catequista es el de Mateo. Y ahora nos llegamos al Evangelio de San Lucas, que es el Evangelio del testigo evangelizador. Vea cómo va creciendo. Ahora somos testigos y nos convertimos en evangelizadores. Una de las razones es porque la estructura, en la forma en la que fue constituido, nos permite alcanzar por medio de la lectura del mismo el convertirnos en testigos de Cristo y asumir la responsabilidad que tenemos de anunciarlo. Lucas enseña al cristiano a llevar la palabra a quien no la conoce, a quien no cree. Y es precisamente por eso, recuerden, a los paganos a los que les dirige Lucas el mensaje, que él siente la necesidad de escribir el libro de los Hechos de los Apóstoles para animar a aquellos que tienen una vida abrazando placeres y abrazando cosas que los alejan de Dios. Ahora, esta serie de ejemplos catequéticos que él incluye en el Evangelio nos sirven, bueno, le sirvieron a la iglesia primitiva en su proceso de evangelización y a nosotros nos sirve para nuestro propio proceso de transformación y de conversión, por supuesto. Vamos a llegar hasta acá con esa hermosísima figura del Sagrado Corazón de Jesús. Estamos en el mes de junio y como Iglesia Católica es el mes que decimos el mes del Sagrado Corazón de Jesús. De hecho, que el logo de los salesianos internacional, o el escudo, tiene al corazón de Jesús como centro. Es lo más importante. La misericordia, ese amor que brota de él, es hermosísimo. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. Pregunto, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta de lo que hoy hemos visto? Vamos a ver. ¿Hay alguna preguntita o algo? ¿Todo quedó clarito? Profe, Adelante. Leitón. Dígame. Sí, buenas noches, Magda. Buenas noches. Es que no estoy visualizándolos a ustedes, estoy visualizando Ya. solo la pantalla. Entonces estoy así como, no sé quién es, pero sí, adelante. Sí, gracias. Referente a la segunda parte de la obra de Lucas, que por ahí lo apunté yo, y ahí estaba en el resumen de lo que usted está presentando. Dice que son los hechos de los apóstoles. Correcto. O sea, que Lucas escribió los hechos de los apóstoles. Correcto. ¿Es así? ¿Verdad? Señora. Ok. Bueno, eso era un comentario. Y luego, hace unos días, un sacerdote, hablando de los hechos de los apóstoles, nos decía en la homilía que todos nosotros deberíamos escribir dentro de los hechos de los apóstoles, como quien dice, él lo puso como un ejemplo, todos nosotros somos parte de la continuación de los hechos de los apóstoles, porque somos los apóstoles de Jesús, ¿verdad? Por gracia y misericordia, no porque somos como Lucas, ¿verdad? No por mérito, sino por la misericordia de Dios. Exactamente, y entonces me quedó como muy, muy grabado eso, y él lo hizo entre un ejemplo y algo como para decir, de verdad, estamos escribiendo todavía los hechos de los apóstoles. Algo así fue lo que le entendí a él, y me pareció pues un muy buen comentario, y bueno, quería compartirlo aquí con ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. De hecho, que es un excelente comentario el del padre, ¿verdad? Al decir eso. Es que nosotros somos la continuación de la iglesia, que los hechos de los apóstoles relatan aproximadamente los acontecimientos hasta el año 60 o 70 de nuestra era, eso es lo que relatan, pero nosotros somos la continuación, nosotros venimos encarnando con nuestras acciones, con nuestra vida comunitaria, parroquial, a la iglesia, somos la iglesia y seguimos manifestándola con nuestras acciones, con lo que decimos, con lo que hacemos, en la forma en que nos tratamos, venimos manifestando el cómo somos iglesia y cómo continuamos o cómo perseveramos en este camino. Muchísimas gracias por ese aporte. Muy bien. ¿Hay alguna otra consulta, algún elemento adicional? Muy bien. Vamos a pasar por acá. Vamos a ir a nuestra oración final, que es dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, y aquí tengo apuntado. Y igual vamos a pedir por los enfermitos, por aquellas personas que tienen necesidades específicamente de nuestro grupo,
de nuestras familias, ¿verdad? Recuerden que en este grupo también tenemos personas que nos ven offline, o sea, no nos están viendo en vivo, pero que lo van a ver después. Vamos a orar por ellos, por aquellos que están enfermitos, aquellos que tienen diferentes tipos de necesidades, para que Dios en su infinita misericordia los ayude. Entonces empezamos con la oración al Sagrado Corazón de Jesús y terminamos con la intercesión por nuestros hermanos. Digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Sagrado Corazón de Jesús, fuente de la vida eterna, tu corazón es un horno brillante de amor. Eres mi refugio y mi santuario. Oh mi adorado y amado Salvador, consume mi corazón con la llama con la que se quema el tuyo. Vierte en mi alma esas gracias que emanan de tu amor. Deja que mi corazón se una al tuyo. Deja que mi voluntad se conforme al tuyo en todas las cosas. Que tu voluntad sea la norma de todos mis deseos y acciones. Y hoy de manera especial te pedimos por los hermanos de nuestro grupo, aquellos que están enfermitos, aquellos que están pasando momentos difíciles por diferentes circunstancias. Te pedimos, Dios, que en tu infinita misericordia respondas a sus plegarias, respondas a sus oraciones y respondas a esta plegaria que lo hacemos en común acuerdo. Este grupo de estudio bíblico, esta escuela de formación, nos hemos puesto de acuerdo, Señor, para pedirte por salud, para pedirte por bendiciones. Tal vez haya hasta necesidades económicas, Señor. Abre las puertas de aquellos que necesitan que se abran las puertas. Tú sabes aquellas peticiones, aquellas oraciones que hacen todos los días al levantarse. Responde a esas plegarias. Ayúdalos a seguir adelante y a perseverar en la fe para que algún día juntos podamos morar en el cielo, testificando por siempre tu nombre, tu gracia y tu amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Por hoy, esta ha sido la Escuela de Formación Bíblica. Les espero, Dios mediante, de hoy en 8 días para que podamos continuar con este proceso de crecimiento. Dios mediante, vamos a entrar ahora sí al libro de los Hechos de los Apóstoles de hoy en 8 y vamos a empezar a conocer. Lo puse inmediatamente después de Lucas porque aunque nos falte el Evangelio de Juan, como ya conocemos los datos del autor y los datos de los destinatarios, nos va a ser de mucha utilidad poder ir de seguido. ¿De acuerdo? Dios me los bendiga a todos. Pasen muy buenas.